La semana pasada yo les comentaba que Dios me dio la oportunidad de estudiar una maestría, y yo ahí me especialicé en finanzas, no en amor al dinero, en finanzas, es distinto, ¿no? Y durante la maestría leí cualquier cantidad de libros, ya saben, muchos libros, pero algo que caracteriza el libro que ha sido escrito por el hombre es que tú pues ves cierta porción del libro, sacas lo que tienes que sacar de enseñanza y ya, no hay más, ¿sí? Ya, todo, y pasas a donde, a otra parte. Un ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo saco los costos de un producto? Pues vas al libro, estudias, ya entendí, ya no hay más enseñanza en el libro escrito por el hombre, pasas a otra cosa. Es lo que caracteriza esos. Pero saben, la palabra de Dios es muy diferente. En verdad, es muy, muy distinto. Está aquí un pasaje, el que leíamos, el pasaje bíblico, lo estudiamos una vez, el Señor nos ilumina con su Espíritu Santo, nos hace entenderlo, nos maravillamos, aprendemos, nos transforma, dejamos el pasaje, tiempo después regresamos a ese mismo pasaje, Dios nos guía, nos vuelve a iluminar y sacamos nueva enseñanza y nos vuelve a impactar y es impresionante. Y así, y así, y así. De tal forma que una porción de la palabra de Dios, y no estoy exagerando, podríamos tardar toda esta vida ahí sacando y sacando y sacando, y es una bendición y cada vez nos maravillamos más y más y más. Eso es increíble, de tal forma que nunca podemos decir, yo ya sé todo de este pasaje, hablando de la Biblia. Nunca podemos decir eso, nunca. Siempre el Señor nos traerá nueva enseñanza. Hay que tener eso en cuenta. Después escuchamos un pasaje conocido y podemos decir, ya me lo sé. No, hermano, nadie. Por eso Pablo, inspirado por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, después de escribir 11 capítulos de la majestuosa epístola a los romanos, él termina diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y él dice, cuán insondables son sus juicios. Él dice, inescrutables sus caminos, inentendibles sus caminos. Así termina el apóstol Pablo. Tenemos un Dios cuya sabiduría, cuyo conocimiento es tan profundo que requerimos de una vida eterna, mi hermano, para llegar a conocerlo. ¡Qué bendición! En verdad, ¡qué bendición! Y le conoceremos más y nos maravillaremos, más y nos maravillaremos, más y nos seguiremos maravillando. Así y así y así. Dios es incomprensible. Es un ser infinito. ¿Cómo pueden seres finitos como nosotros entender a un ser infinito? ¿Sí? Dios es ilimitado. ¿Cómo pueden seres limitados como nosotros entender a un ser ilimitado? ¿Cómo? Y sin embargo, nuestro Dios es tan personal. ¡Qué maravilla! Es tan personal que se encarna, que sufre, que es tentado y que nos entiende. ¡Wow! Solo Dios. Dice Juan en su evangelio, en su primer versículo, él arranca su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Cristo fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El encuentro de Jesús con Nicodemo es el encuentro del creador de todo el universo. Observa, hermano, de todo el universo, con un ser que formó del polvo de la tierra.
¿No es este simple encuentro una gran muestra de amor de nuestro Dios? Por sí solo. ¿No es esto un gran ejemplo de humildad de nuestro Señor? Aquel cuya sabiduría es infinita, respondiendo preguntas necias de un hombre espiritualmente muerto. Eso por sí solo es una gran muestra de amor de nuestro Dios. Cuando Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra y nos maravilla y hace que el corazón nos vibre, ¿no es eso en sí mismo una muestra de amor de nuestro Dios? Pero aquí estamos, hermano, como hombres necios. Estamos así, sin tiempo para las cosas de Dios, sin tiempo para Él. Señor, perdón, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para meterme en tu palabra. En verdad, no tengo tiempo. ¿Acaso estamos más ocupados que Dios mismo, hermanos? Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios mismo, dándonos este ejemplo de humildad al enseñar amorosamente a un Nicodemo muerto en sus delitos y en sus pecados. Vamos a orar, hermanos. Señor, por favor, Padre, ábrenos nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor. Haznos entender tus maravillas, Padre. Haz que nuestro corazón vibre, Señor. Haz que por medio de conocerte a ti, Padre, nuestro amor por ti crezca más y más, Señor, y que ese amor nos haga obedecerte, Padre, de corazón, Señor. Por favor, ordena nuestras agendas, Padre, para que tengamos el tiempo para ti, Señor. Ayúdanos a no ser ingratos, ayúdanos a no ser necios, Padre. Ayúdanos a entender lo maravilloso, Señor, de tu palabra, Padre. Ayúdanos a ir ahí, a acudir a ti, a encontrarte a ti, Señor. Danos consuelo, Padre. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Aumenta nuestra fe, pero ahí, Señor, ahí en tu palabra, ayúdanos a no ponernos pretextos, Padre, pretextos necios, Señor. No tenemos, Señor. Ayúdanos en verdad a consagrarnos a ti cada vez más, Señor. Y Señor, te pido que uses a este siervo inútil, Señor. Ayúdanos a entender que lo que se va a proclamar es tu palabra, Padre. Es la palabra de Dios, Señor. No es idea del hombre, no es idea de un filósofo, es tu palabra, Señor. Úsala como tú decidas, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir leyendo, Padre, perdón, hermanos, vamos a ir leyendo. Les dejé una hojita, se les entregó. Dios me guió a dejarles otra traducción de ese mismo pasaje. Lo tienen ahí, Juan 3. Se los dejé en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir leyendo versículo, versículo, versículo y que Dios nos guíe. Dice, allá en sus hojas les voy diciendo, el versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Esto es, un conocedor de las Escrituras, escrupuloso, que las cumplía. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí. Esta palabra rabí en el arameo puede tener dos significados, amo o maestro. Por el contexto inmediato sabemos cómo lo estaba viendo Nicodemo, si lo estaba viendo como Dios o como maestro. Le dice, rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Ahí vemos, lo veía como maestro. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús, siendo Dios,
Él conocía el corazón de Nicodemo. Él sabía la pregunta precisa que Nicodemo traía. Y su pregunta era, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Nicodemo, con todo su conocimiento de las Escrituras, con todo su cumplir religioso de sacrificios y demás, era un hombre perdido. Era un hombre perdido. Él no tenía seguridad de salvación. Amigo que nos visitas, amiga, ¿tú estás seguro de que cuando mueras irás al cielo? ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa confianza? ¿Es ciertísimo para ti? Nicodemo no la tenía, no la tenía. Versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad. No es un, ¿quieres que te diga la verdad? Es un, te estoy diciendo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús usa una analogía terrenal para explicar una verdad celestial, nuestro nacimiento físico. Lo que le quiere decir Jesús a Nicodemo es, así como tú no hiciste nada para nacer físicamente, no puedes hacer nada para nacer espiritualmente. Eso le está explicando. Y de la misma manera con nosotros. ¿Quién hizo algo para nacer físicamente? Nadie. De la misma manera no podemos hacer nada por nosotros para nacer espiritualmente. Versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no entendía esta simple analogía. No lo entendía. Jesús le contestó, versículo 5. Te digo la verdad. Escuchemos, dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. En Efesios 5:25 se nos deja una instrucción a los esposos de cómo amar a nuestras esposas. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres así, y aquí viene el ejemplo. Nos dice, ahí va el ejemplo de cómo debes de amar a tu esposa. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y escucha, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La semana pasada vimos 3 posturas con respecto a este versículo. Esta es otra más. Y esta es la que el pueblo evangélico conservador ha adoptado. Cristo dice con respecto a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando Jesús dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, se refiere a que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios y solo de Dios, donde Dios produce esta nueva vida en las personas que Él quiere, así, en las personas que Él quiere, conforme a su voluntad, pero aquí está, usando su palabra y su palabra siendo utilizada por su Espíritu Santo para abrir el corazón de los que serán salvos. Eso es lo que le estaba diciendo aquí Jesús a Nicodemo. Y esta verdad, hermanos, está en perfecta armonía con las Escrituras. En perfecta armonía con las Escrituras. Santiago 1:18 dice, Él, escucha, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de verdad que Él nos dio. Y observa, hermano, todo nos lo ha dado Dios. Él nos hizo nacer, Él. ¿Cómo? Por medio de la palabra que Él nos dio.
Todo es obra de Dios. No hay forma, y lo digo muy enfático, no hay forma de que alguien se convierta a Cristo sin que el evangelio le sea predicado. No hay forma, no hay manera. Dios usa su evangelio y solo su evangelio para dar vida por medio de su espíritu a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. El gran predicador inglés del siglo XIX es Charles Spurgeon, algo así se pronuncia. Él solía decir, la Biblia, la palabra de Dios, es como un león enjaulado. Eso decía. Un león no necesita ser defendido. Simplemente tenemos que abrir la puerta de la jaula y el león que, ¡boom!, hará el resto. El punto que Spurgeon estaba ilustrando es que la Biblia, por ser la palabra de Dios, tiene el poder al ser proclamada de convencer, de transformar vidas, si ese es el propósito de Dios. Dice el Señor, mi palabra yo la envío y jamás regresa a mí vacía. Siempre cumple el propósito para el cual yo la envié. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Dice, es perfecta que convierte el alma. ¿Lo vemos? Es perfecta que convierte el alma. Esto conlleva la idea de que solo la palabra de Dios es perfecta. No hay nada más. Solo la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios convierte el alma. Solamente. Qué importante es observar esta verdad. Que lo único que puede cambiar a un hombre en lo profundo de su ser, está haciendo un cambio en su parte inmaterial, en su alma, en su espíritu. Lo único que puede hacerlo es su palabra. No es su educación formal, no es su filosofía, no es la psicología, no es la religión, ni ningún otro medio humano. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es, hermanos, siempre el elemento indispensable que el Espíritu de Dios usa en la salvación de un individuo. Solo la palabra de Dios. En Juan 5:24 leemos esto. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ahí está. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Jesús, el que oye mi palabra. Todos tienen que oír la palabra de Cristo. Todos tienen que entender su situación como pecadores y ser expuestos a la verdad del evangelio, a la verdad de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo para encontrar salvación. No hay ninguna otra manera. Como iglesia tenemos que salir a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hay salvación. No hay salvación. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y agrega, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el evangelio. Dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Amigo que nos visitas, si no estás seguro de que cuando mueras irás al cielo, y en verdad pregúntatelo, ruega a Dios que te conceda creer en esto. Ruega a Dios que te conceda creer en esto.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cree esto. A continuación, Jesús le explica a Nicodemo la razón, una razón crucial por la que el nuevo nacimiento es un acto secreto y soberano de Dios, en el que Dios y solo Dios imparte nueva vida espiritual a los que Él quiere. Versículo 6. La primera parte del versículo 6. Dice, el ser humano, ¿qué dice, hermanos? Solo puede reproducir la vida humana. Ahí le está dando la razón. Ahí le está dando la razón. La vida humana que reproduce el ser humano es una vida contaminada por el pecado. Solo eso puede producir el ser humano. Una vida que está en pecado solo puede producir otra vida que está en pecado. Esa es la razón. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el primer hombre creado por Dios del polvo de la tierra y que le dio vida con su aliento, dice, así como el pecado entró por Adán y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Dios. Amigo, no venimos del chango, no venimos del renacuajo tampoco, no, venimos de Adán. Y Adán pecó y la muerte pasó a todos los hombres. Y observa, dice Pablo, y es evidente que esa muerte pasó a todos los hombres, dice, esto se hace evidente por cuanto todos pecaron. ¿Lo ves? O sea, el hombre, ¿por qué peca? Porque nace muerto. Y eso es evidente, dice. Es evidente, naces muerto. ¿Cómo es evidente? Porque todos pecaron. Naces muerto espiritualmente. Si nacieras vivo espiritualmente, entonces tendrías la posibilidad de ¿qué? De no pecar. Pero ¿cuál es la evidencia de que todos nacimos muertos espiritualmente? La evidencia es que todos nosotros hemos pecado. Es lo que dice. Todos nosotros hemos pecado. Quizás te preguntes, ¿cuál muerto? Aquí estoy vivo. ¿Sí o no? Aquí estoy vivo. La muerte que se menciona aquí es una muerte terrible. Es una muerte espiritual. Es el nacer separado de Dios. Esa es la muerte. Y por tus pecados es nacer condenado al infierno. Esa es la muerte que se menciona aquí. Estás físicamente vivo, pero espiritualmente estás muerto. Y por tus pecados estás condenado al infierno. ¿Cuáles pecados? Esos que tú sabes. Esos que tú sabes. Tú sabes lo que has cometido. Tú sabes cuando has mentido. Tú sabes cuando has codiciado a otra mujer. Tú sabes cuando te has llenado de ira. Tú sabes cuando te has embriagado. Tú sabes. Tú sabes. Ciertamente has pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo afirma categóricamente. Dice, por cuanto todos hemos pecado. En Dios no hay mentira. Tú sabes. Esta muerte espiritual ha traído resultados desastrosos en nuestra vida. Es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Entiéndelo. El ser humano solo reproduce vida humana muerta. ¿Sí ves? Un muerto solo engendra a otro muerto. Así es lo que dice Dios. Esta muerte nos ha traído graves consecuencias. Mira, sin Cristo en tu vida,
Sin Cristo en tu vida no hay quien busque a Dios. Pero este es el énfasis. Sin Cristo no hay quien busque a Dios. Solo Cristo nos pone el deseo de buscar a Dios. Solo Cristo. Sin Cristo no hay quien haga lo bueno. Solo Cristo nos pone ese deseo de corazón de hacer lo bueno. Solo Cristo. Dice, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno. Y se agrega, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Estamos esclavizados a este pecado. Así nacimos. Nacimos muertos espiritualmente. Lo único que podemos hacer por nuestra naturaleza muerta es pecar y pecar y pecar. Solamente eso. Y por eso se menciona en la Biblia que aquel que no tiene a Cristo es un hijo de ira. Eso se menciona, es un hijo de ira. ¿Qué quiere decir esto? Dice que por tu terquedad y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Ciertamente habrá un juicio. Lo dice Dios. Ciertamente habrá un juicio en el futuro. Todos los que sean encontrados sin Cristo serán declarados por Dios culpables por su pecado y serán condenados por Dios al infierno. Al infierno. Guillermo, no seas así. ¿Por qué me dices esas cosas? Bueno, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si tuvieras cáncer y fueras a un doctor, ¿tú qué preferirías que te dijera? Vete, estás perfectamente bien. Vete. O que te dijera la verdad. Yo prefiero la verdad y la solución a la verdad. Si no tienes a Cristo, tienes un cáncer espiritual. Versículo 6. Versículo 6. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Tú no puedes por ti mismo producir vida espiritual. Es imposible. Por eso es necesario que Dios nos dé vida espiritual. Y aquí está lo que dice el Señor Jesús. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, que también es llamado regeneración, es lo mismo. El nuevo nacimiento y la regeneración es lo mismo. No debemos de confundirlo con otra doctrina, como la santificación progresiva, no. Esta idea de regeneración no es que se regenera paulativamente, se regenera instantáneamente. El Señor da vida y con eso llegan muchas bendiciones. Es un evento instantáneo en la vida de los que el Señor quiere cuando su evangelio es predicado y cuando el Espíritu Santo abre el corazón, abre el entendimiento y ahí Dios da vida. Es instantáneo. Esto es la regeneración y es totalmente una obra de Dios. Totalmente es una obra de Dios. Cuando Juan habla de aquellos a quienes Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, él agrega en el versículo 13, dice, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, se refiere a la relación física entre hombre y mujer, así se refiere, no por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, así, sin más. Juan especifica que son hijos de Dios, los que nacen de Dios. Y nuestra voluntad humana no tiene nada que ver aquí. Nada que ver. Versículo 7. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Lo que sucede exactamente en el nuevo nacimiento es un misterio para nosotros, en verdad.
No sabemos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú estabas muerto y Dios te dio vida. Sabemos que de alguna manera nosotros, los que estábamos espiritualmente muertos, de alguna manera Él nos ha dado vida, pero no sabemos cómo. Pero sabemos que estamos vivos, porque ahora buscamos a Dios, nos gusta ir a su palabra, nos gusta adorar a Dios, nos confronta con su pecado, le pedimos que nos ayude a cambiar, sabemos que estamos vivos, pero no sabemos cómo ocurrió esto en nuestra vida. No sabemos. Por eso Jesús dice en el versículo 8, dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Más claro? El concepto de nacer implica llegar a existir. No existo, ahora existo. Ese es el concepto. No podemos hacer nada para nacer de nuevo. ¿Sí? No podemos hacer nada. Versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto? Pregunta Nicodemo. ¿Cómo es posible todo esto? Pobre Nicodemo. Él está totalmente confundido. Pero mira, el gran problema de Nicodemo es que él necesita entender del nuevo nacimiento, y fíjate el problema, no lo puede entender porque no ha nacido de nuevo. Para entender el nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo. Solo los que hemos nacido de nuevo, por la iluminación de Dios, por su gracia, entendemos lo que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo nace de nuevo? Dice Nicodemo. Este problema que les comento se hace evidente en la respuesta de Jesús. En el versículo 10, Jesús le contesta, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Nicodemo conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas a profundidad, pero no entendía. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Por eso, versículo 11, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Versículo 12, ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué enfatiza? Es imposible que creas en las cosas celestiales si no has nacido de nuevo. Es lo que dice. Es lo que dice. Es imposible. Ese es el énfasis en este versículo. ¿Cómo creerás? ¿Cómo podrás creer si te hablo de las cosas celestiales si aún estás muerto? ¿Cómo creerás? Es lo que le dice. Nicodemo era un respetado maestro judío. Lo vemos en las Escrituras. Pero por más conocimiento de las Escrituras que él tenía, él no podía entender, porque no había nacido de nuevo. Ese es el gran problema de todo pecador sin Cristo. Para entender la salvación a cabalidad se tiene que ser salvo, ¿sí o no? De repente cuando se explica el Evangelio, por ahí alguien me llega a preguntar, ¿y para qué estudiar el Evangelio? Yo les digo, porque ahora lo podemos entender. Porque ahora nos podemos maravillar. Porque ahora podemos ver la cruz de Cristo con tanta claridad que nos impacta la vida. Por eso hay que estudiar el Evangelio. Pero alguien que no es salvo no entiende la salvación. Ese es el gran problema de Nicodemo y de todo pecador. Para entender la salvación hay que ser salvos. Y para ser salvos, Dios usa su evangelio y el poder del Espíritu Santo para dar
vida, para traer a salvación. Eso es el Evangelio. Amigo, amiga, si estás sin Cristo, y mira que te lo pido ruégale a Dios que te haga entender esto. Hazlo. Sabemos que si estás aquí y estamos convencidos de que no es casualidad, en verdad. Hoy estás aquí porque hoy Dios te trajo aquí. Ruégale a Dios, dile, hazme entender, ahorita, hazme creer, ahorita. Ruégale. Versículo 13. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El encuentro de Jesús con Nicodemo es el encuentro del Creador de todos los cielos, de toda la tierra, con el ser que formó del polvo de la tierra. Eso le está diciendo Dios. Jesús mismo le está diciendo eso. Mira, estás frente a tu Creador. Frente a tu Creador. Jesús bajó del cielo. Bajó del cielo. Entre muchas cosas para traer su evangelio. Pero aquí, mi hermano, aquí Dios mismo le está entregando su evangelio al pecador. Wow. Versículo 14 dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí Jesús, sabiendo que Nicodemo es un maestro de las Escrituras, sabiendo que él conocía las Escrituras, lo hace llevar en su mente a una porción de las Escrituras, de un hecho real, de un hecho histórico que había ocurrido 1300 años atrás. Eso le quiere traer él a la mente de Nicodemo, cuando le dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, le dice, acuérdate de eso, tú ya lo estudiaste, tú ya lo sabes, está en la ley, acuérdate de eso. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, dice, tenga vida eterna. Dale vuelta a tu hoja. Dale vuelta a tu hoja, por favor. Este evento se encuentra en Números 21. Números 21. ¿Todos tenemos hoja? ¿Todos? Números 21. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo escogido de Dios ha sido liberado de la opresión de los egipcios con grandes milagros. Poco tiempo ha pasado, ahora ellos están dando muestras claras de ese corazón endurecido. ¿Cómo? Dice el 5, habló el pueblo contra Dios y contra, ¿quién? Contra Moisés. Y les dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná que Dios les había enviado para sustentarlos. Estaban fastidiados. Ellos dan muestra de ese corazón terco y no arrepentido cuando, mira, cuando acusan a Dios de ser un mentiroso. Eso le estaban diciendo. Eres un mentiroso. Tú nos dijiste que nos llevarías a una tierra de leche y miel. Tú lo prometiste. En cambio nos has metido en este desierto. Eres un mentiroso. Eso es lo que hacemos muchas veces. Sin Cristo lo hacemos y con Cristo también lo hacemos, en verdad. Mentiroso. El Dios nos encarnó. Eso dice Dios. Mentiroso, esta prueba no me ayuda. Esta prueba crecerá tu fe. Eso dice Dios.
El mismo corazón de hace miles de años está hoy aquí. El mismo corazón. Porque el hombre solo produce hombres. Por eso. Entonces aquí vemos la justicia de Dios. Así es. Nuestro Dios es un Dios de amor, sí. De misericordia, sí. Pero es un Dios santo. Es un Dios que Él declara su justicia, lleva a cabo su justicia. El pueblo había pecado contra Dios. Él no podía pasar eso por alto. Su santidad no podía verse comprometida. Por eso es que Él encuentra culpable a su pueblo y la sentencia que les da es muerte. Muerte. Y es de la misma manera hoy. Cuando Dios, si morimos sin Cristo y nos estemos con Dios, sin Cristo, la sentencia de Dios será culpable y será muerte. Es lo mismo. Versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué dice? Serpientes ardientes, muy venenosas, es lo que dice aquí, muy letales, es lo que dice aquí, que mordían al pueblo y dice, y murió mucho pueblo de Israel. Wow. Ya tratamos de dejar claro que todos hemos pecado, El juicio de Dios por nuestros pecados es muerte, no una muerte física, una muerte espiritual, separados de Dios para siempre en un lugar donde será el llorar y crujir de dientes eterno. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Observa, ellos dijeron, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Quitó Dios las serpientes? No. Pero Él proveyó un medio de salvación entre las serpientes. Eso es lo que hizo Dios. Entre las serpientes. Dios había mostrado su juicio y ahora Dios se disponía a mostrar su misericordia. En la cruz, la justicia y la misericordia se besaron. Y es lo que Dios ahora se disponía a mostrar. Su misericordia. Dice el versículo 8, todavía estamos en Números, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira, Dios por su misericordia proveyó un medio de salvación para este pueblo pecador. Observa, la serpiente de bronce no era preventiva, y es importante. ¿Cómo era? Era correctiva. El pecador, al ser mordido por la serpiente, literalmente estaba condenado a muerte. Irremediablemente iba a morir. Era correctiva. Dice el versículo 6, y murió mucho pueblo de Israel. De la misma manera, hoy el pecador está condenado a muerte. Si muere sin Cristo, irremediablemente morirá eternamente. Es igual. Y observa algo más. Dios usó como instrumento de salvación el mismo instrumento que usó como castigo, una serpiente. Observa esto. Lo único que debían de hacer los israelitas, ¿qué era?
era mirar con fe y milagrosamente ese veneno mortal que ya estaba en sus venas no tenía ningún efecto en ellos. Solo tenían que mirar con fe. Regresemos ahora a Juan 3:14, por favor. Juan 3:14 dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Moisés, el líder judío, él fue quien levantó la serpiente de bronce, ¿cierto? Él fue. Y este evento profetizaba 1300 años antes de su cumplimiento, y ve a Dios, ve la soberanía de Dios usando sus eventos para mostrar una verdad mucho más grande. Velo, dice, este evento profetizaba que serían los líderes judíos los que levantarían al Hijo del Hombre. ¿Y qué es esto de levantar? ¿Qué es esto de levantar? Juan 12:32 dice, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte? Muerte de cruz. Él iba a ser levantado en la cruz. Es lo que dice aquí. El 34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entendían perfectamente bien a lo que se refería. Entendía perfectamente bien. Y agregan, ¿quién es ese Hijo del Hombre? No entendían. Los judíos entendían con toda claridad que el término ser levantado se refería a ser crucificado. Lo entendían con toda claridad. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así los líderes judíos levantarían, crucificarían y matarían en una cruz al autor de la vida. Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. En Hechos 2:33 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nicodemo entendía perfectamente bien esta analogía. Nicodemo debería de entender y debería de haberse impactado al saber que él, al ser un líder judío, él iba a ser parte de los líderes que levantarían al Señor Jesús. Pero él entendía que el Hijo del Hombre era el que estaba frente a él. No lo sabemos en este punto. No lo sabemos. Versículo 14, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús le dice a Nicodemo, a un Nicodemo confundido, le dice, ¿recuerdas el evento de la serpiente de bronce? Ahora le está diciendo, esa serpiente apuntaba a mí. Wow. Esa serpiente, pero específicamente esa serpiente apuntaba a mí. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Los pecados de la humanidad deben ser castigados por Dios, porque Dios es justo. Pero gracias a Dios que también Él es misericordioso y Él proveyó un sustituto perfecto, a Jesucristo. Nosotros por nuestros pecados somos los que debíamos de haber sido levantados en una cruz. Nosotros crucificados en una cruz, muertos en una cruz. Sin embargo, Cristo entregó su vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Para eso.
Así como en el desierto Dios no quitó las serpientes de en medio del pueblo, así Dios no ha quitado el pecado de en medio de nosotros, tampoco. Y así como Dios proveyó por su misericordia un medio de salvación entre el pueblo, así Dios en su misericordia proveyó un medio de salvación entre los pecadores, a su Hijo amado, a su Hijo amado. En el desierto, Dios no usó como instrumento de salvación un cordero de bronce, no usó eso Dios. Dios usó como instrumento de salvación el mismo instrumento que usó como castigo, una serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usar una serpiente? La serpiente era considerada un animal maldito, un animal inmundo. ¿Por qué usar una serpiente? Pues precisamente por eso. Precisamente por eso. Gálatas 3:10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está diciendo, tú, para que te puedas salvar por ti mismo sin Cristo, tienes que obedecer la ley de Dios a cabalidad. Está diciendo, para que por ti mismo te puedas salvar, lo que tienes que hacer es no cometer un solo pecado en toda tu vida. Sin embargo, si cometes pecado, eres maldito. Estás bajo maldición, estás bajo condenación. Porque si Dios te encuentra sin Cristo, serás condenado. Es lo que dice aquí. Sin Cristo estamos todos bajo maldición. Pero gracias a Dios que Cristo es nuestro sustituto perfecto otra vez. Perfecto. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, retiró, quitó la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Dios usó una serpiente, un animal maldito, un animal inmundo, para apuntar a nuestro precioso Señor Jesucristo. El Santísimo Dios encarnado, haciéndose maldito por nosotros. Jesús fue hecho por nosotros maldición. Y así la ira de Dios cayó sobre Cristo. La ira de Dios por el pecado, por ser un Dios santo, fue satisfecha en Cristo. No era necesario que muriera cualquier hombre, era necesario que muriera un hombre santísimo, el Verbo encarnado, Dios mismo hecho hombre. Eso era necesario, y que este hombre santísimo diera su vida por él mismo. Él dice, yo pongo mi vida de mí mismo. Eso era necesario para que la ira de Dios fuera satisfecha. Dios mismo dispuesto a dar su vida por los pecadores. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La ira de Dios quedó satisfecha en Cristo. Quedó confirmado por la resurrección de Cristo. Leamos de nuevo el 14 y el 15. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. De nuevo, hermano, ya con la explicación, con la ayuda de Dios, puedes ver en estos dos versículos a nuestro Dios soberano. Un Dios que controla toda la historia, con su sabiduría la controla para enseñarnos una verdad majestuosa más adelante, más de 1000 años después.
Dios controlando la historia, vemos su soberanía, vemos su sabiduría y vemos su poder. ¿Para qué? Para que Él ejecute las cosas tal como Él lo había dicho. ¿Vemos todo esto aquí? Ahí está, ahí está. Versículo 15 dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Jesús le había dicho a Nicodemo en el versículo 13, le había dicho, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Jesús le había dicho a Nicodemo que solo Él, solo Jesús había descendido del cielo con este mensaje de salvación. Solo Jesús, pero con la ilustración de la serpiente de bronce, Jesús le está diciendo algo más. Le está diciendo, yo soy el Evangelio. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Cristo es el Evangelio. Dios encarnado es el Evangelio. Dios mismo es el Evangelio. Es lo que le está tratando de dar a entender a Nicodemo. Nuestro precioso Cristo es nuestro Evangelio. En eso creemos, en Cristo, en nuestro Evangelio. Él es el Evangelio, Cristo. Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Cristo tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en el Evangelio tenga vida eterna. Cristo es el Evangelio. Se cree en Cristo, se llega a tener fe en Cristo por medio de una fe salvadora. Y mira, la fe salvadora es un regalo que Dios nos da para que podamos ver con toda claridad a Cristo. Hay que entender esto, o sea, la fe por sí sola no nos salva. ¿Por qué? Si Dios nos da la fe y no nos da en qué creer, ¿para qué tener fe? ¿Lo ves? Dios nos da la fe ¿para qué? Para capacitarnos para ver con toda claridad ¿a quién? A Cristo, al Evangelio. Ese es la fe, es un don de Dios. Por medio de la fe somos salvos, no por la fe, por medio de la fe. Hay que entender eso. El primer indicador de que tú has nacido verdaderamente de nuevo, el primer indicador es esa capacidad para responder a Dios con la fe que salva. Te voy a leer Juan, primera epístola de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Observa, no dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacerá de Dios. No dice eso. El que cree que Jesús es Cristo es porque es nacido de Dios. El que tú hayas tenido la capacidad de creer indica que tú has nacido de nuevo. No crees y luego naces. Crees porque has nacido. Crees porque has nacido. Este nuevo nacimiento es esa obra completa de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos da la capacidad espiritual para ver de nuevo, para ver con claridad a nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Si yo les digo ahorita, iba a decir está lloviendo, si les digo que está lloviendo sí me creen, pero si les digo está nevando afuera, nadie me va a creer. Pero si alguno sale y ve que está nevando, va a regresar y va a decir, no creía, pero como vi, creí. Así es la fe. Es como ese órgano espiritual que Dios nos da, que nos capacita para ver con toda claridad a Cristo. Para nosotros es ciertísimo, no tenemos duda, lo vemos con toda claridad. Ciertamente Él murió y Él cargó con mis pecados, no tengo duda absoluta.
cuando dice que Él está sentado a la diestra del Padre, yo lo puedo ver, no tengo duda. Esa es la fe que Dios me dio para poder ver a Cristo, para poder ver su evangelio. De nuevo, la fe es un precioso don que Dios nos da para que podamos ver con toda convicción y sin duda y creer en el evangelio. Pero es un don que Dios nos da. Espero que veamos cómo todo este pasaje completo exalta a Dios. Solo a Dios. Solo a Dios. Mi hermano, cuando compartas el evangelio, no te detengas pensando, en verdad, y lo digo, si el que está enfrente será salvo o no. ¿Por qué? Porque no te corresponde ni a ti ni a mí. No nos corresponde. Comparte el evangelio exaltando a Cristo. Así comparte el evangelio, exaltando a Cristo, convencido de que Dios en su voluntad usa su evangelio y su Espíritu Santo para dar vida a los que Él quiere. Así, comparte tu evangelio, exalta a Cristo, porque Cristo es el evangelio, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que necesita Nicodemo y lo que necesita cualquier pecador es mirar a la cruz. Cuando compartas el evangelio, llévalo a mirar a la cruz, exaltando a Cristo, y deja los resultados en Dios. Mientras compartas, ora para que Dios te use, para que Dios abra el entendimiento del pecador si esa es su voluntad. Mientras compartas el evangelio, predícalo, mi hermano, con la misma pasión que tú tuviste cuando lo recibiste. Así, con ese primer amor, así comparte el evangelio. Cuando compartas el evangelio, predícatelo a ti mismo. Predícatelo a ti mismo. ¿Para qué? Para que te vuelvas a maravillar de esa gran obra de salvación de Cristo por nosotros, para que tu primer amor nunca se apague, para que tu primer amor esté siempre encendido por Cristo. Así comparte el evangelio y recuerda, Cristo es el evangelio. Vamos a orar.